Esto es Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y como siempre con nosotros la muy talentosa Anaí Salazar. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer nuevamente estar aquí contigo y con todo nuestro público. Gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos y bueno, también gracias por decirle a la gente que este podcast les está enseñando mucho, están aprendiendo y agarrando muchos tips y así es la mejor manera de recomendarnos. No, definitivamente. Y lo primero que queremos pedirles es que se suscriban y que hoy se queden hasta el final del capítulo porque vamos a darle los secretos de cómo emprender en el mundo de la moda y de una manera exitosa. De una manera exitosa. Sabes que justamente uno de los emprendimientos yo creo que pues más llamativos, digamos, ¿no? Es definitivamente el mundo de la moda porque, Carlos, lo hemos dicho aquí, yo creo que la gente puede dejar hasta de comer. Pero la verdad es que la moda es uno de los negocios más nobles, puedo yo decir, ¿no? Más nobles, pero sin embargo, también es uno de los que tienen más recovecos que hay que saberle cómo y por dónde, porque si pegas en esto, híjole, pegas en grande. No, definitivamente, y de hecho es la tercera industria. Cuando aglomeras todo lo que va en el sector moda, es la tercera industria más grande. Primero ya está la tecnología, después le sigue el petróleo y después de eso viene la moda. Wow, es que es impresionante. Todo. Bueno, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Si no es Amancio Ortega, es Bernard Arnault, que es Louis Vuitton o es Inditex hay cantidad de cosas. Sí, o sea, si ponemos el top 50 de los hombres más ricos del mundo, o sea, definitivamente una gran parte de la industria en el de top la moda 10 hay dos están ahí, ¿no? Siempre, hay dos siempre, que son Amancio Ortega y Bernard Arnault. Esos dos están en el top 10 siempre. Es impresionante, la verdad. Y sí, ahorita que hemos tenido varios programas acerca del emprendimiento, hemos tratado con personas que tienen restaurantes, o sea, la comida, ¿no? Que si bien, pues es un negocio, digamos, de alguna manera sustentable, porque si algo tienes que hacer diario y o sea, todos los días sin falta, es comer, ¿no? Entonces, algunos comemos más que otros. Otros comen, sí, exacto. Pero para que vean como emprendedores, o sea, las diferencias que hay entre un tipo de negocio y otro, ¿no? O sea, y cómo se manejan, cómo se empiezan, cómo se le llega a decir, por aquí me quiero ir o por acá. Definitivamente. Y es una industria que, primero, hay que entender lo que está pasando ahorita. Yo estaba leyendo en el Wall Street Journal que salieron los números de compañías como Home Depot y Walmart y estaban diciendo que la tendencia de consumo, el consumidor en Estados Unidos está cambiando, yendo más hacia productos básicos, pero no en el sector de la ropa. En el sector de la ropa lo que se están saliendo son de las grandes cadenas. Mucha gente ya no está comprando en las grandes cadenas, se está buscando alternativas en ropa. Y sigue siendo un área de mucho consumo. Y ahorita vamos a terminar de ver todos los números. Por ejemplo, TJ Maxx reportó que ha aumentado el volumen de ventas, pero también porque ha aumentado la cantidad de productos no vendidos por las grandes marcas. Y ellos la están vendiendo a descuento. Entonces, el tema precio con las marcas está entrando en consideración ahorita, abiertamente en consideración. No, y definitivamente una de las cosas, o sea, que sí tenemos que entender en todo esto, o sea, ahorita que hablas de las grandes marcas o de las que no son incluso marcas caras, ¿no? Ya también la gente está buscando alternativas y por eso la industria de la moda puede ser un buen concepto para alguien que quiere emprender. Te voy a decir por qué. Porque si bien hay muchísimas, digamos, opciones, ¿no? Baratas, ¿no? Como lo que había, incluso la que estábamos mencionando, ¿no? De Amancio Ortega. O sea, todas estas tiendas de ropa económica, y las chinas, o sea, todo esto que te venden por internet. Pero es ropa que ya sales y corres el riesgo de que alguien más, o sea, vas a un restaurante y corres el riesgo de que una o dos personas 20 personas más lo tengan. Lo traigan puesto. Ojo, Deja amigo, tú no 20, importante, ¿no? Pero las mujeres eso es indispensable que no pase. A nosotros no nos importa mucho.
O sea, es impresionante, ¿no? Como a los hombres, o sea, digo, Llegamos a una fiesta y pero hay es otro que- vestido igual y terminamos amigos. pero es que, güey, o sea, por ejemplo, tú traes una camisa blanca y llega alguien con una camisa blanca y pues, o sea, nadie, o sea, un hombre con una camisa blanca, una mujer con una camisa blanca. Pero llega una mujer con este pata de gallo, con este vestido, o sea, vas a decir, ay, vienen de gemelitas, aunque no sea el mismo vestido, ¿eh? Inmediatamente. Aunque no sea el mismo vestido, Inmediatamente. aunque sea la blusa. Sí, sí, no, inmediatamente. Entonces, sí es una industria en la que ha estado cambiando ahorita precisamente mucha gente busca lo original, está buscando ese diseño único y todo eso. Y tenemos a 2 invitadas el día de hoy que nos van a hablar precisamente de cómo podría alguien que esté interesado en la industria de la moda, el emprender, o sea, hacer a lo mejor tu propia tienda, o sea, con tu propia marca y además tu propia maquila de ropa. Absolutamente. O sea, Y estas 2 asesoras vienen justamente a enseñarles cómo pueden hacerlo, bien sea desarrollando mi marca propia con las limitantes y las ventajas que eso tiene y cómo puedo tener una marca basado en lo que ya se está produciendo a nivel mundial, sabiendo seleccionar, haciendo la selección correcta de esos inventarios que son los que van a hacer la colección exitosa para un negocio. así es. Entonces, sin más que decir, amigos, vamos a un corte comercial y recuérdense, suscríbanse y quédense hasta el final porque vamos a venir con los secretos que ustedes necesitan para ganar en esta industria. Volvemos en un minuto con más de Finanzas para ti. ¿Qué hubo? Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y ahora sí llegó el momento de presentar a nuestras invitadasas del día de hoy. Vamos a dar bienvenida a Francesca Ruocco. Ella es experta asesora de moda y marcas. Bienvenida, Francesca. Y también vamos a dar la bienvenida a Valentina Ravelo, dueña de agencia de desarrollo para marcas de moda. Ambas, la verdad, expertas en este tema, Carlos, que bueno, que estamos tratando ahorita, ¿no? Del emprendimiento. La moda es uno de los negocios, pues de verdad, más apasionantes y que nadie dejamos pasar por alto. Y es una de las industrias más grandes que Además. hay, pero bienvenidas a las 2, Valentina, Keka, un placer tenerlas acá a las 2. Y para empezar, déjame hacer una pregunta a Valentina, que está desde más lejos. Valentina está hablando de Panamá. Y Valentina, veo por tu experiencia, tienes bastantes años de experiencia, aparte que has heredado muchísimos años de experiencia, pues la familia Valentina está en la industria textil por años. Pero, ¿cuál es el mayor reto que tú ves en este momento a las personas que están emprendiendo a desarrollar su propia marca? ¿Cuál es el mayor reto desde el punto de vista de producción que hay hoy en día? Bueno, Carlos, fíjate que uno de los mayores retos en todos los términos de producción hoy en día de las personas que quieren emprender radica en el desconocimiento que existe sobre todo el proceso de desarrollo de una marca de moda, ¿ok? Porque no es solamente tener una idea y voy donde el fabrico y la desarrollo, sino que hay todo un proceso comercial y de estudio de mercado que deben de adquirir las personas que desean emprender para entender incluso esta rueda y esta industria y saber si efectivamente van a lanzarse con un producto al mercado que el mercado realmente necesite y que vaya adaptado a lo que ese consumidor final desea, junto con una experiencia de compra interesante, que bueno, es un mercado bastante competido. No, me imagino que el mercado es sumamente competido y le tengo una pregunta a Keka porque me imagino que es la parte en donde ella está más metida, que es la parte de distribución. ¿Cómo hace una persona que quiera generar su propia marca? Porque primero estás compitiendo contra los monstruos de China y lugares donde el costo de producción es muy barato, pero no tienes la calidad de la ropa, obviamente. Exacto. No tienes la calidad de la ropa por ningún lado. ¿Cómo hace una persona que quiera tener su marca para tener, digamos, una boutique, una tienda? Y yo digo, voy a vender mi marca, pero ¿cómo hago yo para
tener otras cosas que me permitan vender mi marca y me permitan mantener rentabilidad y competitividad y competencia en el mercado. Bueno, creo que eso también lo hemos conversado junto con Valentina. El tema importante de hacer un estudio de mercado, sobre todo sabiendo en qué país te encuentras, cuál es el nicho, que Vale también lo desarrolla muchísimo también en sus asesorías que da. Pero es muy importante, sobre todo cuando vas a comprar una prenda que ya esté terminada, tienes que saber todo el manejo de costo y saber cómo la vas a promocionar, a vender, cómo vas a llevar tu marca, a qué target va dirigida tu marca, porque si no, obviamente pasa que mucha gente realmente empiece y termina a poco tiempo termina fracasando en lo que va haciendo, no porque no lo quiera hacer con la pasión o el entusiasmo, sino porque realmente no tiene una estructura, que es mucho lo que se trabaja primero antes de que una persona ya venga y monte un emprendimiento o tenga una tienda o tenga un negocio, porque si no al final no va a tener ni los números le van a dar ni va a poderse sostener en el tiempo. No sé si Vale, ¿estás de acuerdo con eso? Que eso ha sido una de las cosas que más hemos conversado y que ella también es una gran experta en esto. Sí, incluso, Keka, fíjate que hay algo muy común también en esta industria, que esta industria está pintada de una forma muy glamurosa, muy maquillada, digamos que todo es color de rosa, y cuando te enfrentas al monstruo de industria que es, te das cuenta que hay un montón de temas financieros, un montón de temas de organización, de desarrollo, de marca, de estrategia, a la que probablemente no estabas tan al tanto al que te ibas a enfrentar. Y es pues todas esas, digamos que aristas a las que se enfrenta todo negocio. Sí. Pero lo que pasa es que la industria de la moda se ha romantizado. Y ese proceso de romanticismo definitivamente hay que aterrizarlo y decir, a ver, esto es un negocio más. ¿Y cómo hago para administrar ese negocio más? Tengo que definitivamente estudiar mucho el mercado para entender cómo me introduzco en él, teniendo en cuenta que puedo comprar prendas que ya estén fabricadas, como por ejemplo servicios como el que presta Keka, en el que ya tú simplemente tienes a un distribuidor con una pieza terminada, o puedes desarrollar el producto de cero. Y yo, siéndoles muy honestas, creo inclusive que uno de los caminos principales es entender la industria bajo un servicio como el que presta Keka. Porque eso te permite validar, perdóneme. No, sí, adelante, sigue. Eso te permite validar un poquito cómo funciona la rotación y a familiarizarte con el proceso, sobre todo de inventario. Claro. Hay una, ¿cómo le podemos decir? Una barrera, digamos, ¿no? En el mundo de la moda, bien lo decías, Valentina, o sea, la lucha está en esa barrera que hay, fíjate, entre lo que está pasando con China, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay tantas páginas de ropa que está súper barata y que la mandas traer y a lo mejor no es de la mejor calidad, pero es la ropa que está de moda, desechable y lo que tú quieras. Y por otro lado tenemos la industria de estas marcas carísimas, de diseñadores, de nombres y todo eso. Entonces, por ejemplo, para la gente que, o sea, vamos a decir, los emprendedores que vienen a querer hacer algo nuevo, ¿no? A decir, ok, yo no soy Gucci, no soy Chanel, pero tampoco quiero darle a mi clientela esta ropa desechable, ¿no? O sea, estamos como, digamos, ¿no? O sea, como emprendedores en ese limbo, ¿no? De decir, ¿qué me aconsejas? ¿A dónde me dirijo? O sea, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar yo como emprendedora si quiero entrar a esta industria? Y obviamente tengo esas dos barreras, ¿no? O sea, la ropa desechable que viene demasiado barata y pues tampoco soy un diseñador reconocido. Vale, ¿quieres hablar? Bueno, me gustaría que Keka, por supuesto, la complementara. Desde mi punto de vista y desde las marcas con las que hemos trabajado, el pilar principal es entender a quién le voy a vender, para saber cuáles son sus sueños y sus dolores e impactar directamente en una experiencia de compra. Porque es que si yo no complemento mi producto con una experiencia de compra y una comunicación que vaya directa a ese perfil de cliente que yo tengo estudiado, definitivamente estas dos grandes cadenas, tanto la más económica como la más costosa, me va o me puede derrumbar porque ellos ya tienen un cierto posicionamiento de marca construido. Entonces, mi labor es ofrecer esa diferenciación, esa exclusividad y ese proceso muchísimo más personalizado con el cliente, para que el cliente se sienta a gusto y diga, bueno, definitivamente prefiero comprar
un producto local, además de que en esa comunicación transmites una cantidad de valores enormes que estas grandes marcas, por ser tan grandes, se les escapan y no pueden hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo en este proceso y que definitivamente es un pilar fundamental? Sí, completamente. Crear una marca única como emprendedora es, como yo digo, siempre les digo, es un sello personal tuyo. No puede ser que tú repliques tampoco o otras marcas que tú veas de repente te sirven como inspiración, pero una emprendedora para que se pueda diferenciar, o una tienda que no sea una gran tienda, sino una tienda pequeña o una tienda que de repente esté en un país como México, Colombia, Venezuela, Panamá, tiene que tener un factor diferenciador en su marca, algo que sea su sello, su identidad de marca, porque es la única forma en que tú vas a conectar de una manera más sencilla con esa mujer que está buscando esas piezas, que quiere tener un outfit, que quiere tener un armario funcional, que puedas hacer compras inteligentes y no hacer compras por emoción, porque de repente llegas y la prenda no es lo que tú te esperas. También ahora con pospandemia, creo yo, no sé si estás de acuerdo, ¿vale? Que pasó mucho, que todo era online, entonces también faltaba vivir la experiencia de ir a la tienda, probarte, tocar las telas, diferenciar y sentir la sensación que te estás llevando algo nuevo para ti. Entonces, sin duda alguna, por ejemplo, en el caso de Valentina, me parece muy importante la asesoría que ella da en el área de las personas que llegan, yo voy a fabricar o yo voy a hacer mi línea. Eso suena muy sencillo, pero es un proceso y las personas a veces piensan que lo último es hacer el proceso de tener la pieza lista, y eso pasa por un proceso de hasta identidad de marca que para construirla y para tenerte en el tiempo requiere asesoría de personas capacitadas que estén en el área de moda, que no te vayan a hacer, como dices, Vale, aterrizar tu proyecto, o sea, que no creas que es emoción y que todo es muy lindo, sino que sabes que cuál debe ser tu costo de la prenda, cómo vas a ser sostenible el inventario, todo eso. Valentina cómo lo la sabe. vas a vender y todo eso. Exacto. Porque también es muy Precio-costo. fácil a lo mejor como en el caso tuyo, ¿no, Valentina? O sea, que tú eres o sea, ahora sí que tú no das el producto, tú no vendes el producto terminado, o sea, vienen a ti a escoger los diseños de las telas, vienen a ti a escoger, ahora sí que la preproducción, digamos, ¿no? Yeah. En este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay marcas, no sé si ustedes conocen una marca que se llama La Martina, una marca argentina. ¿Tú sí la conoces, ¿vale? Bueno, por ejemplo, eso es un modelo de negocio, pues la verdad que es muy lo que tú estabas diciendo. La gente que va a Argentina, o sea, la gente que trae algo en La Martina es porque fue a Argentina. Yeah. O sea, es como que, traes una chamarra a La Martina, quiere decir que, fuiste a Argentina, o sea, solo allá la compras, solo allá está la tienda, o sea, tiene su modelo ahí como de marketing y todo eso, de que es viajar a Argentina y comprarte una prenda, ¿no? De ese lugar. Para entenderlo, que ofrece esa marca. Exactamente. el proceso de la marca, correcto. Para entenderlo, claro, las personas que nos están viendo ahorita, y aquí hay varias personas que nos ven y que tienen una tienda actualmente establecida, y ellas quieren lanzar su propia marca, pero también quieren relanzar su tienda porque les interesa hacer más ganancia. El primer paso, lo que nos acaba de decir Keka, es que tienen que hacer un estudio de mercado. Y si están en Estados Unidos, muy fácil, vamos al departamento de censo o vamos a el small business, la información es pública, pero también está el sentido común, ¿no? Si yo veo que cerca de la zona donde estoy yo, a unas 10 millas, 12 millas, hay tiendas de marcas de diseñador, probablemente pueda yo meter una marca un poco más costosa. Claro. Pero si estoy en una zona de puros remates, en un mercado de las pulgas, pues obviamente no voy a poder meter una cosa de marca. Es buscar el sentido común de mi ubicación y venderle a ese mercado que tengo ahí. ¿Cómo hago eso cuando es en línea? A ver que Valentina lo responda. Exactamente, sí, y eso va muy de la mano con el estudio de la competencia, ese estudio de mercado, de qué está pasando a mi alrededor. Por ejemplo, yo lo practico muchísimo, Carlos, porque forma parte del primer pilar que yo trabajo en las asesorías o en las mentorías que trabajo en acompañamiento anual, y es, bueno, tenemos varios métodos. Existe un método de observación, que el método de observación es cómo está funcionando mi competencia directa. ¿Por qué? Porque si yo todavía no estoy en el mercado, no tengo histórico de comparación. No tengo números, no tengo data. Entonces simplemente me voy a hacer una compra con mi competencia directa para evaluar todo el proceso. Muchísimas
veces procesos online, yo les recomiendo a mis clientes, evalúen un poco las personas que están comentando los posts, evalúen a los seguidores, investiguen un poco más allá, sean muy observadores, qué está pasando, cada cuánto tiempo postean, qué tantas veces han posteado el mismo producto, para también identificar qué producto se está quedando y qué producto no, cuántas veces has visto que un producto particular sale en oferta en esa marca que estás considerando tu competencia directa, y ahí vas evaluando un poco lo que decía Keka del mercadeo de la moda, o sea, las compras inteligentes. ¿Por qué? Porque tengamos una tienda y vayamos a comprar, por ejemplo, con un buyer como Keka, con un asesor como Keka, o vayamos a crear la marca desde cero, debemos tener muy claro cuál va a ser esa estrategia de producto. La estrategia de producto consta de que tenemos que tener cierta cantidad de productos básicos, cierta cantidad de productos que complementen y productos que sean muy innovadores, pero ellos en una carga porcentual diferente, porque obviamente no tienen tanta rotación cada uno de ellos, pero nos permiten tener variedad. Entonces, ¿qué hace esa pirámide de productos, como yo la llamo, que nos permite tener diversidad y aumentar el ticket promedio? Pero eso lo sabemos solamente si estudiamos el mercado, identificamos cuáles son las oportunidades potenciales que la competencia directa no tiene, o cuáles son esos productos que se están vendiendo muy, muy, muy bien, y luego lo aplicamos a esa esencia e identidad que decía Keka, que es indispensable que tenga una marca que estamos creando desde cero porque es nuestro sello. Sí, es así tal cual, porque si no tienes una estrategia de marketing y no tienes armada tu marca como tal, independientemente que tú digas, por ejemplo, voy a sacar esto y es maravilloso la pieza o el producto, una colección cápsula o haces lo que tú quieras, igual si no tienes la estructura bien planteada de decir, bueno, tengo el área, como dice, todo lo que es marketing, tengo mi inventario, tengo toda la producción, o sea, tengo una logística para poder mantenerme activo y productivo en el área de moda, tampoco, eventualmente en el tiempo no te vas a poder sostener. Pasa que tengo muchas emprendedoras que me dicen, no me puedo sostener, por ejemplo, en un mercado como Venezuela, porque llega un momento que hay grandes que lo que hacen es comerse, porque tú estás replicando lo que otros están haciendo, pero no te estás diferenciando del restante. Es ahí el factor importante. Y ahí es donde viene lo que está hablando Valentina de la pirámide, donde yo tengo una base, donde tengo un producto que mueve volumen, pero no necesariamente me imagino que sea el mayor margen de ganancia. Exactamente. Y de ahí para adelante viene el margen de ganancia de la tienda. Ahora, yo soy un genio financiero y por eso lo sé. O estoy al lado de una persona que normalmente hablamos mucho de ese tema y que normalmente yo la veo a ellos hablando con sus clientes, con las tiendas, hablándoles justamente de esto y cómo hacer ese margen. No soy ningún genio, obviamente. Lo que pasa es que y se ríe, ¿no? Lo peor de todo es que se ríe. Pero la realidad es esta. La realidad es que la mayoría de la gente necesita la asesoría porque, no sé si te acuerdas, Anaís, en el capítulo que hicimos con el señor Vega, mucha gente viene y quiere entrar a un negocio porque le apasiona la ropa, pero desconoce el negocio. Como yo, ese día lo platicamos, o sea, yo lo platiqué contigo. Es que yo les decía que uno de los sueños que yo siempre he tenido desde toda la vida es tener una tienda de ropa, ¿no? Entonces, pero igual, precisamente este tipo de programas son los que me han servido para saber, o sea, ¿cómo puedo empezar, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿con quién me siento primero? O sea, ese sería como que, como emprendedora, o sea, sería como que mi primera pregunta, o sea, ¿con quién me tengo que sentar primero? ¿Con la que me va a dar las ideas? ¿Con el que me va a prestar el dinero? ¿Con el que me va a decir las finanzas? O sea, ahora sí que los pasos para el emprendimiento en un negocio como la ropa. La lógica primero tienes que sentarte contigo misma, tener una idea de lo que quieres y luego tienes que contactar a alguien como Keka, como Valentina o como las dos, que te hagan un team de gente que te puedan llevar de la mano y decirte, ok, vas a desarrollar una marca, esto es lo que vas a hacer. Vas a tener una colección que sea exitosa para que te pueda mover tanto la marca como tu negocio y combinas estas dos cosas. Cuando tienes eso, me imagino que vas a buscar a la persona del billete. Que estamos hablando del SBA. O sea, ya cuando llegas al del billete es el de ya tengo aquí está el plan de negocios completo. Correcto, por escrito. Okay. Porque una de las cosas que tenemos claro es eso. Porque, Valentina, me imagino que si tú vas a abrir una tienda ahorita, que vas a abrir una tienda, no sabes realmente cuánto vas a vender, pero sí vas a saber exactamente cuánto es la renta dentro de 6 meses, dentro de 10 meses, cuánto es el costo de empleado, eso lo sabes. Y eso lo tienes que cubrir.
Claro, incluso, por ejemplo, hace más o menos 1 año y medio, yo creé un sistema que se llama Ready to Sell. El sistema Ready to Sell tiene 13 pasos y es precisamente esto que hablaba Anaís, porque hay mucha gente que me dice, no, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué viene después? Y este sistema Ready to Sell es un sistema que estamos aplicando ahorita en mentorías grupales y tiene una duración de 6 meses de acompañamiento. En 6 meses es el tiempo promedio en el que una marca de moda se desarrolla al 100% y está lista para salir al mercado. ¿Cuáles son esos 13 pasos? Bueno, primero identificamos definitivamente cuál va a ser mi idea. Como lo decía Carlos, tengo que estar muy claro conmigo de qué es lo que quiero y qué deseo emprender. Luego voy al paso de entender quién va a ser el cliente, a quién me quiere dirigir y estudiar ese mercado y a ese cliente para entender su rutina y saber qué productos le voy a ofrecer. Luego está todo el sistema de desarrollo e identificación de mi modelo de negocios. Y cuando yo identifico mi modelo de negocios, sé cuántas colecciones salen al año y cada cuántos días yo debo producir. Esos días de producción me dicen a mí cuánto tiempo tengo para vaciar mi inventario. Entonces me permite planificar mis metas de venta mensuales porque yo, por ejemplo, digo, cada 90 días tengo una colección, entonces tengo 90 días para poder vender esa colección que tengo ahí. Pero ese es el número total de piezas de mi colección, ya sea con, por ejemplo, cuando hablo de colecciones, o la estoy diseñando o tengo a mi asesor como Keka que me está haciendo todo el proceso de gestión y logística de compra de una colección con productos y distribuidores que ya tienen la pieza terminada, porque eso inclusive es una colección, porque el proceso de selección de esos productos para que hagan sincronía y tengan un hilo conductor en tus redes sociales es una colección. Correcto. Entonces, cuando tienes y reconoces también cuántos días dura tu modelo de negocio, tiene un punto de equilibrio, entonces ya puedes seguir con todo el proceso de este sistema que ya entra en todo el tema comunicación, canales de venta, etcétera. Pero bueno, por ahí va un poquito, Anaís, ese inicio de cómo saber cómo gestionar eso, Keka. Perfecto. Tú, por ejemplo, Francesca, o sea, ¿cuáles son los, digamos, ¿no? Los muros con los que te topas? O sea, cuando llega alguien, por ejemplo, que yo llego contigo y te digo, oye, me encantaría abrir una tienda y esto y lo otro, pero hablamos de lo que te decía, ¿no? De todas estas marcas baratas, hablamos, o sea, de que no soy ninguna diseñadora famosa, o sea, ¿cómo me aconsejarías o por dónde por dónde guías tú a tus clientes para decir, ¿sabes qué? Yo te digo que la gente puede pagar estos precios aunque no seas Gucci o aunque no seas Chanel, por esto y por esto y por lo otro, ¿me entiendes? O sea... Lo primero que hago es obviamente hacer la asesoría, varias asesorías previas para saber, por ejemplo, si la persona está arrancando desde cero, como dice Valentina, hay que sentarse con la persona y estructurar el negocio. ¿Qué quieres ir? ¿Qué tipo de ropa vas a querer posicionar? O sea, ¿qué tipo de estilo quieres llevar a la mujer? ¿Con qué te identificas? Por ejemplo, llega una mamá, quiero venderle a las mamás que tienen niños pequeños. Me llegó una persona en estos días. Entonces yo le dije, pero ¿tienes idea? ¿Hiciste ya un estudio de mercado? ¿Tienes un business plan? ¿Cuánto tienes para invertir? No tengo nada. ¿Sabes que tienes que tener tus redes sociales? No tengo nada. No. Entonces le digo, bueno, te voy a dar una serie de pautas que tú vas a hacer y nos volvemos a sentar, porque llega a ser muy emotivo, porque ves mucho en las redes sociales a gente con marcas o diseñadoras que ya han tenido obviamente un proceso donde ya han llevado su marca a otro nivel y de repente la gente quiere hacer lo mismo, pero replicar lo mismo en este momento, en la situación que estamos ahora, hay que ser bien racional, o sea, no se puede ser emocional en la decisión. Entonces, ¿qué les digo siempre? Tienes que tener una estructura, tienes que sentarte, planificar una estrategia, ¿cuál es la identidad de tu marca? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se llama? Porque no puedes decir voy a vender ropa. Claro. Eso no va a tener, no se va a sostener en el tiempo. Entonces también en el caso mío, cuando yo voy a prestar ya, cuando le digo, lo último es la compra. Lo primero no es comprar. Lo último que tienes que hacer es la compra. Entonces antes de eso hay que tener toda esa asesoría adecuada, que en el caso de Valentina, que también adicional es diseñadora, y en el caso mío, también yo puedo brindarle a la persona, pero adecuada a las necesidades de lo que va a estructurar, de acuerdo al costo inclusive o al presupuesto de la persona. Y una persona que nos esté viendo ahorita y diga, ok, yo quiero arrancar, puede contactarlas a ustedes dos y decir, necesito trabajar con las dos porque quiero hacer mi propia marca, quiero tener mi propia tienda o ya tengo mi tienda
y quiero desarrollar una marca o quiero aumentar. ¿Cómo hace esas personas para contactarse? ¿Tienen las redes sociales? Bueno, si no las ponemos acá, Ya. yo creo que va a ser más fácil. Amigo, Sí, amiga, sí. suscríbase primero Por que favor. nada en el podcast. Y segundo, dele acá y aquí tiene la conexión para que puedan contactar tanto a Keka como a Valentina para que puedan usarla. Y ustedes dos pueden hacerle a una persona que quiera trabajar algún tipo de oferta como paquete unido donde pueda contratar al servicio de las dos y que se apoyen una con la otra. Yo creo Les que hago sí, la vale, pregunta. vale. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, porque en conjunto, nosotras ya hemos hablado un montón de veces y concordamos mucho con la filosofía de trabajo, así que perfectamente podemos armar una estrategia en donde desarrollemos todo ese estudio de mercado, el modelo de negocios, el plan, cuántos productos tengo que vender, cuál va a ser mi estrategia para el mercado, para que Keka y yo podamos desarrollarla tanto con producto terminado como si quieren desarrollar una colección desde cero. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, Bueno, la verdad. Yo, Bueno, pues entonces si me animo, ahí está, Ya tengo que ya tienes, ya tengo. tienes cómo hacerlo. Bueno, Valentina, 1.000.000 de gracias Gracias. por tu tiempo. Muchas Vamos gracias. a tratar todo el mundo, amigos, conéctense, hay mucha información. Si ustedes están en la industria del fashion, de la moda, conéctense porque hay muchísimas cosas que están cambiando. No, y va- preguntas que a lo mejor no alcanzamos a hacer aquí, ¿no? La va a verdad, haber ya están- cantidad, pero tienen la conexión con estas Exacto. dos damas que les van a dar toda esa información. Así es. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Gracias a ustedes por esta invitación. Claro que sí. Y amigos, venimos en un minuto con más de Finanzas para ti. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y oye, ¿sabes qué? Me estaba llamando muchísimo la atención ahorita que estábamos, bueno, platicando con Valentina, o sea, de la importancia, o sea, de todos estos pasos, porque si bien, la verdad, yo como que tenía la idea de que, pues quiero abrir una tienda y pues ahora sí que consigo el local, voy a hacerme unos pedidos y a ver qué vendo, ¿no? O sea, y es mucho más que eso, ¿no? Y ¿sabes de quién me estaba acordando? Justo precisamente hablando de que no había antes, a lo mejor hasta que llegó este señor, ¿cómo se llamaba? Amancio Ortega, Ujú. y que de pronto dijo, a ver, no hay como que una tienda o una marca para la clase media. O sea, las mujeres esas que ganan su dinero a la quincena, Sí, sí. pero que a lo mejor no tienen para comprarse pues estas marcas carísimas, pero que tampoco van al tianguis, Ujú. o sea, no se quieren comprar ropa de tianguis y que tienen que esperar a que la falluquera llegue con cosas novedositas y todo esto. Entonces, se arma una estrategia, se arma lo que es Zara, Massimo Dutti, todo esto, y se convierte en el hombre más rico del mundo. ¿Ya? El Amancio Ortega está entre los 10 hombres más ricos del mundo y sabes que esa lista varía. Pero ¿por qué? O sea- Porque él entendió una industria. Y por eso... La estudió, Totalmente. Él viene de la industria, la estudió y la diseñó y la hizo. diseñó los pasos, o sea, siguió los... Por eso es que hay muchas Increíble. tiendas que están siendo exitosas ahorita en la industria, porque entienden, aprenden el mercado. Y por eso es que yo veo, por ejemplo, lo que hace Keka y lo que hace Valentina es la información, hacen el link que hace falta para que una persona que ya tiene tienda o que va a tener una tienda pueda llegar hasta acá arriba. Y esa información, ese puente que los lleva, es exactamente lo que ellas dos hacen. Bien sea que quiero tener ropa ya hecha y armar una colección, o me equivoco. Ya, sí, correcto, completamente. Si la quieres un producto terminado, que ya sería la ¿Es eso? ropa lista. O si quieres la otra. O si quieres diseñar, que en el caso de Valentina sería diseñar desde cero y transcurrir en el proceso de crear tu marca. Y en lo que tiene que ver con ropa que voy a diseñar, tengo que competir con China. No puedo competir contra la ropa ya prehecha de China. No. Tengo que competir con ¿cómo lo llamarías? Es que la diferencia sería allí con la mujer
O sea, pues si pero estás en tu mercado, en un país, no como Estados Unidos, por ejemplo, porque esto es muy grande también y en este caso estamos en Los Ángeles. Pero, por ejemplo, una persona que está en Panamá, que es donde está Valentina, tiene que estudiar qué es lo que busca la panameña o qué es lo que busca ese target de mujer, cómo se viste, qué le gusta, qué más compra, qué más se quiere, las que son de oficina, qué más llevan, porque eso está muy en movimiento. Mucha gente buscando ropa, por ejemplo, ahorita para vestirse para oficina o para un evento. Entonces tienes que sectorizar, no puedes agarrar y voy a tener vestido, o sea, ¿qué quieres? ¿A dónde? ¿Qué nicho vas a atacar? Es como si alguien nos viera ahorita desde Texas. Ya. Es muy diferente una persona que nos vea desde Dallas Por supuesto. a una persona que nos vea de Forward. Y son dos ciudades pegadas. Es completamente. Cultura diferente. Sí. Culturalmente. Y necesidades, porque no nada más es la Diferente. cultura, también es las necesidades dependiendo del lugar en el que vives, el clima, o sea, depende como de muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay algo muy importante que yo siempre digo cuando vienen, o sea, también cuando brindo las asesorías personalizadas, hay mujeres que yo les pregunto, lo primero, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus actividades todos los días? ¿Con qué te vistes? ¿Qué es lo primero que te pones en la mañana? Porque ahí entonces también es parte de la identidad de lo que tú buscas como mujer y qué mujer quieres, la mujer que va al gimnasio, la que va y va a llevar a los niños, la que va a la oficina. O sea, ahí hay diferentes tipos de público, de mujeres que tienen una demanda de ropa que quieren ponerse, colocarse, tener en su armario. Y yo digo que ahorita lo más importante es ser selectivo en las piezas que vas a llevar, tanto para tu negocio como para tu uso personal, para tener un armario que sea funcional y para tener una venta donde tú llegue a tu cliente y tú tengas como ofrecerle diversas piezas, pero de acuerdo también a sus necesidades, con diferentes tipos de precios, porque eso todavía también lo puedes tener dentro de tu tienda o como emprendedora, tener diversidad de precios y diversidad de productos o de piezas que le permita a la persona decir, bueno, puedo llevarme este básico ahorita, mañana me puedo llevar este vestido o puedo elegir un vestido que voy a usar para tal evento. Y al empezar el programa, yo le dije al público, nosotros le dimos al público que le íbamos a dar a todos los emprendedores la clave del éxito para entrar en este negocio, en esta industria. Te voy a hacer una pregunta, Keka, en tu rol de experta en esta área. ¿Cuál es la diferencia entre tus clientes exitosos y tus clientes no tan exitosos? ¿Cuáles son, si me das 3 cosas que hagan diferente a los exitosos de los no exitosos o de los menos exitosos? El enfoque, la disciplina y una de las cosas que pienso yo mucho, la planificación estratégica de tu negocio, o sea, el saber hacer esas compras inteligentes. Y sin embargo, y tengo personas que admiro mucho porque son workaholic, yo le digo que no paran, son mamá, tienen negocio, tienen 3 tiendas, y tú tienes una logística, tienes que tener un team, un grupo que trabaje contigo para que ese negocio también se vea plasmado y sea exitoso. La clave estaría también pudiéramos poner como trabajo de equipo. Poder delegar, tener trabajo de equipo. Sí. Yo creo que ese en Eso todas es lo más partes. O sea, importante. es una de las claves más que caben en todas las industrias, ¿no? No, definitivamente. Definitivamente. Y para mí lo más importante que yo veo hasta ahora, y se lo digo amigo, amiga, si usted está en la industria de la moda, trate lo antes posible de revisar dónde está parado, vea su realidad financiera, cómo están dando y contacte aquí a Keka, contacte a Valentina, contáctenos a las 2 y empiecen un proceso donde puedan depurar lo que tienen para que puedan llegar rápidamente, como dijo Keka, con la disciplina, con el enfoque y con la planificación que tienen que tener para que el negocio crezca. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, dentro de la industria dentro del movimiento de emprendimiento que se puso de moda y todo, yo creo que la industria de la moda es una de las que más pega o digamos que de las más exitosas, porque yo creo que si bien la gente puede no tener dinero a veces ni para comer, pero la gente consume ropa, o sea, todo lo que tiene que ver como la belleza y todo este rollo, o sea, es impresionante, ¿no? Y ya no solo en el área de mujeres, también el de caballeros. No, claro, Sí. no, hombre, ahora los hombres hasta son más vanidosos que las mujeres. Sí, no, hoy en día, y esto es una de las cosas que yo sé, la experticia de Keka no es solo en el área de mujeres, en el área de caballeros. Ella, de hecho, empezó en el área de caballeros antes del área de mujeres. Sí. Eso es como una trayectoria que uno va haciendo, y es experiencia, es error y ensayo, pero esos aprendizajes es lo que uno hace, esa curaduría,
para que cuando llegue una persona a preguntarle, ¿y cómo me inicio como emprendedor? O tengo esta tienda, ¿cómo hago para llevarla al próximo nivel, hacerla más exitosa? Entonces ahí empieza uno a hacer como un detox, como una depuración de la tienda. Ok, dime cuál es tu inventario, qué vamos a hacer, porque por ejemplo, si ves las grandes tiendas como Zara, que tú acabas de decir, esas tiendas no mandan sus mismos inventarios para países como Europa, para Los Ángeles, mandan diferente para Nueva York, mandan para diferente, porque atacan estudiar las diferente. necesidades Exacto. de cada lugar. Cómo se comporta cada persona al momento de comprar o al momento de vivir esa experiencia. Sí. Entonces es parte de lo que... Y déjame hacerte una pregunta ya para cerrar. ¿Qué tanto está afectando lo ecológico en la industria de la moda? Ya está entrando, ya la gente está teniendo conciencia de comprar ropa más ecológica, menos contaminante. ¿Eso está pasando o todavía no está afectando mucho? Está pasando mucho, están pasando en grandes marcas, en marcas como Adidas, Nike, o sea, las grandes sí hay, inclusive desde el producto que empieza, como lo hace también en el caso también de Vale, pero desde comprar la tela, hay telas especializadas que son en ese aspecto ecológicas para poder empezar a producir una pieza. Hay muchas cosas que ahorita que decías de las marcas de tenis, por ejemplo, están usando material reciclado. Para producir ahora tenis, ¿no? No, definitivamente. Amigo, amiga, aprovechen, conéctense. Primero que nada, suscríbanse. Y segundo, después de suscribirse, háganme el favor, escríbanos. Vamos a ponerlos en contacto con Valentina y con Keka para que ustedes puedan, bien sea arrancar su negocio o agarrar el negocio que ya tiene y llevarlo al siguiente nivel. Así es. Keka, 1.000.000 de gracias por estar aquí nuevamente. Próximamente te tendremos de regreso. Gracias. Y amigos, por mi parte, yo soy Carlos Palazzi. Yo soy Anaí Salazar. Y nos vemos la próxima semana con más de Finanzas para ti. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.